Muy bien, nos quedamos en la página 24, nos quedamos en la séptima trompeta. Yo, si os fijáis, he repartido hoy páginas 25 al 34. Puede ser, Raquel, tú no tendrás la anterior, y yo no sé. Bueno, voy a decir un... Yo tengo aquí la 24. Mira, esto es un tocho entero. Así que... Sí, esto es... Así que... Ay, este está la página de 10. Muy bien, nos quedamos en la séptima trompeta. De acuerdo, vamos a la Biblia, al pasaje de la séptima trompeta. Sois tan amables. Recordad que hasta ahora el punto de vista historicista nos está señalando momentos de la historia en las que se van a ir desarrollando tanto las trompetas como los sellos, como todo esto. El principio de la página 24 tiene que decir: desafortunadamente Guillermo Miller ¿sí? ¿Os pone eso? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa en la séptima trompeta? Hemos dicho que eso lo tenemos en Apocalipsis. Apocalipsis 11. Los historicistas se encuentran obligados, y esto es uno de los grandes peros que tienen los historicistas, ellos están obligados a que el cumplimiento de los tiempos haya pasado ya. Ellos están obligados a que los juicios hayan ocurrido ya, que las trompetas hayan ocurrido ya y que estemos en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque este señor Guillermo Miller, fundador de los adventistas, por eso a los adventistas también se les conoce como milleristas, fijaos lo que dice ahí. Guillermo Miller malinterpretó algunos pasajes de la Biblia, ya que el conocimiento de Daniel es progresivo. Hoy en día entendemos todo con mucha más claridad que los mileristas hace 160 años. Miller no se equivocó de la fecha, esto es lo que van a decir ellos. Miller va a decir: Cristo vino y está reinando ya. ¿De acuerdo? ¿En qué año vino? En el 1844. ¿Por qué en 1844 Cristo vino? Llega el año 1844, todos los adventistas han vendido propiedades, se han preparado para la venida de Dios, se juntan todos a recibir. Además, 20 y pico de octubre era además la fecha que dijo este Miller. Él profetiza en el 43. En el 43 todos se preparan, no ocurre nada y él dice: he tenido un error de cálculo, es el año que viene. En el 1844, otra vez todos preparados para que venga y no ha venido. No viene. No ven a Cristo. ¿Qué pasa? Esto hace que los adventistas se separen, muchos se vayan, pero otros adventistas, y Guillermo Miller entre ellos, se pone a estudiar, se pone a mirar y dice: Cristo sí ha venido. Claro que Cristo ha venido. Lo que pasa es que hemos malinterpretado que era la venida de Cristo. Cristo no ha venido a la tierra, sino que Cristo se ha puesto a juzgar como Dios. Estamos en el reino de Cristo. Estamos entonces en los tiempos finales. Por eso los mileristas, los adventistas, van a ser muy apocalípticos. Si entras en las páginas de los adventistas, en varias de ellas encontrarás un conteo de los terremotos que hay en el mundo. Muy curioso. Y te van diciendo los terremotos que hay en todo el mundo, los huracanes, los desastres, las guerras, porque ellos dicen que nosotros estamos en ese tiempo desatado del juicio final.
¿Por qué el 1844? Esto os lo estaréis preguntando. ¿De dónde sacan estos señores, o de dónde sacó Miller la fecha 1844 de la cual profetizó? Pues tenemos que irnos a Daniel. En el libro de Daniel, también un libro con un sabor apocalíptico, ellos van a encontrar las fechas en el libro de Daniel. Fijaos, vamos al capítulo 8 de Daniel, versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14. Fijaos, entonces se oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, ellos van a usar un principio bíblico que en algunos momentos creemos que se puede usar, pero ellos lo van a usar para decir esos 2300 días son 2300 años. Vale, ¿desde dónde empezamos a contar esos 2300? Pues vamos a Daniel 9, fijaos, versículo 24. Desde el 20 tenemos a este ángel Gabriel hablando con Daniel. Pero fijaos desde el 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es lo que se llama las 70 semanas. Ahora, fijaos qué interesante. Cuando vamos al gráfico que tenéis en página 24, cuando vamos al gráfico que tenemos en la página 24, vemos una separación de 490 años y luego 1800 años. ¿Sí? ¿Qué son esos 490 años? Son 70 semanas o 70 por 7. ¿De acuerdo? 70 por 7, 490. Y a partir de esos 490 hasta 2300, lo que nos falta son hasta 1844. Son esos 1810 años. Ahora, vamos a usar un poco la calculadora. Sabemos por la historia que la fecha en la que se dice de la construcción del templo en Jerusalén es el 457, ¿correcto? La historia lo dice, correcto. Bueno, no lo digo yo. La historia dice que en el 457 por voz de Artajerjes salió el edicto. 457 menos 490 años, que son esos 70 por 7, ¿qué fecha nos da? Pues sacamos una calculadora y calculamos. 457 menos 90, ¿cuánto? 33, ¿no? 33. Pero fijaos, 33 después de Cristo. ¿Qué pasa en el 33 después de Cristo? Cristo muere, ¿verdad? En el 33 después de Cristo, Cristo muere. ¿Y qué pasa cuando Cristo muere? Sube al santuario, lo voy a decir, con su Padre. Entonces ellos dicen, mira, el 490 es exacto. Al final de esas 70 semanas, el Mesías será príncipe. ¿Qué pasa? Nos faltan 1810 años. Pues 33 más 1810, 1843. Ahora, Miller lo dijo muy claro. Miller dijo, las cuentas, según la calculadora,
vendrán en el 1843. En el 1843 no llegó, él dijo, bueno, el calendario judío es un calendario lunar, más corto que el solar, puede ser que no sea exacto, vamos a dar un año más. Y un año más no fue la venida física o visible de Cristo. Necesitan, como están explicando esto de esta forma, necesitan que en el 1844 pase algo. Pues lo que ellos van a decir es que en el 1844 Cristo subió y ahora está a la diestra del Padre desatando los juicios del último momento. ¿De acuerdo? Nos encontramos entonces que después de la séptima trompeta, las copas de la ira es lo que está pasando ahora. Esto es lo que van a decir los adventistas. Van a espiritualizar los 1000 años, eso lo vamos a ver. Vamos a continuar con la interpretación de ellos. Por eso digo que ellos, su escatología, y escatología es el estudio de los últimos tiempos, la escatología bíblica es el estudio de los últimos tiempos, ellos están obligados a decir que en el 1844 fue la segunda venida de Cristo. Dice que Cristo va a bajar otra vez visiblemente a establecer su reino también en la tierra. Pero fijaos, lo tengo... muy bien, tenemos... A ver, ¿desde dónde? Vamos a volver a Apocalipsis. Muy bien. Tenemos a los dos testigos en el capítulo 11. En el capítulo 10 tenemos a este ángel con el librito, y este ángel, el juramento del ángel en dos partes, del 10:6, fijaos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fijaos que ellos le están diciendo que ahora, que cuando Cristo viene, estos últimos tiempos son cuando se está acabando todo. Vivimos en esos últimos 150 años donde se está acabando todo. Tenemos del capítulo 11, los dos testigos, dice la página 25, son una representación para ellos de los que predicaron durante toda la historia. El número 2, volvemos a alegorizarlo, el número 2 va a ser un número que represente a todos los que predicaron durante la historia. Va a ser muy curioso que cuando empecemos a alegorizar, o cuando ellos empiezan a alegorizar, y los dispensacionalistas también vamos a alegorizar el texto de Apocalipsis, esto hay que entenderlo así, todos los puntos de vista alegorizan cosas en Apocalipsis, esto hay que entenderlo, ¿vale? Cuando ellos se ponen a alegorizar, para ellos el número 7 significa algo completo, el número 10 significa también algo completo, y cuando llegamos a los dos testigos, que tenemos el número 2, también van a decir que es completo. Claro, eso es un poco incongruente, porque al final todos los números para ellos puede significar que algo es completo. Entonces esto es uno de los problemas de alegorizar tanto el texto bíblico. Muy bien, tenemos en la séptima trompeta, versículos del... Adelante, David. Del 15 al 19 tenemos esa séptima trompeta. Y vamos a ir al 12. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vale, como estamos alegorizando tanto, la forma en que alegoricemos a esta mujer vestida sobre esta bestia, pues va a seguir lo que ha sido hasta entonces, intentando encajarlo como pueden en la historia o directamente dándole un sentido espiritual. En capítulo 25 está bien, vamos con la mujer y el dragón, porque si no, no llegamos a todo lo que tenemos que ver esto. Capítulo 12. La mujer sería una representación de la mujer como el pueblo judío y el pueblo cristiano, los dos pueblos en una misma mujer,
o perseguidos por la bestia. ¿Por qué van a interpretar que esta mujer representa al pueblo judío y al pueblo cristiano? Entonces, ellos van a decir, fijaos, la mujer dirán que representa al pueblo judío por llevar 12 estrellas, que significan las 12 tribus como base del judaísmo. Y también significan los 12 apóstoles como base para el cristianismo. Fijaos que ahora no estamos dando solo un significado de una cosa, ahora estamos duplicando el significado de una cosa. Y esto es los problemas que nos lleva a alegorizar. La imagen de la luna será referencia sobre el judaísmo, por ser la época de los tipos y las imágenes. Y hay un sol detrás de la mujer, y van a decir que la luna es algo más oscuro, algo que significa una sombra, un tipo, mientras el sol es algo luminoso. Ellos van a decir, la luna es el pueblo judío, donde no se veía claramente el evangelio y no se veía claramente la obra de Dios, sino que todo era por imágenes y por símbolos. Y luego el sol es la época en la que estamos, la época en la que tenemos conocimiento, en la que Cristo vino y alumbró el mundo. ¿De acuerdo? Esto es lo que van a decir. Esto es lo que van a decir ellos. El pueblo de los hijos de Dios siendo perseguidos desde el mismo principio. ¿Cuándo se empezó a perseguir, o cuándo empezó a perseguir el malo al bueno? Claro, desde el principio tenemos una guerra abierta ya. Si nos vamos antes de la creación, tenemos a Satanás haciendo una guerra contra Dios, los ángeles caídos. Veremos, como dice más adelante, que este Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas, y van a decir que son la tercera parte de los ángeles de Dios. Y baja al mundo. Cuando está en el mundo, como la esencia de Satanás es guerrear, es pelear y es mentir, cuando Satanás ve la creación de Dios, dice, aquí voy a meter yo cizaña, y viene a estropear lo que Dios ha hecho. Tenemos enseguida al bueno peleándose con el malo entre los mismos hombres. Se levanta Caín contra Abel y le persigue y le mata. Caín se va, y Dios trae al siguiente, que sería justo, que sería el bueno, que sería Set. ¿De acuerdo? Entonces, la pelea entre el bien y el mal es algo universal. Es algo que ha empezado, o empezó en el mismo principio, y terminará en el final. Os preguntaréis, ¿por qué la mujer encinta? ¿No? ¿Por qué la mujer encinta? Fijaos lo que dice versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vale, esto no es muy complicado de entender. Tenemos a una mujer que representa al pueblo judío. Estar encinta representa la esperanza. ¿Y quién es esa esperanza del pueblo judío? El Mesías. ¿De acuerdo? Esta alegorización, yo creo que es muy clara esta alegorización, y luego en el futuro veremos un poco más sobre esta alegoría vista desde el punto de vista dispensacional también, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo dejamos ahí. Da un hijo varón, y ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Por esto va a significar la llegada de Dios al cielo. Sabemos que Dios está sentado, Cristo está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre, esperando que el Padre someta a todas las naciones como por estrado de sus pies. La mujer huye al desierto. La imagen, ¿qué es el desierto? Pues, bueno, déjame que diga primero quién es el dragón, aunque la alegoría es fácil. El dragón es fácilmente entendible como Satanás, por ser el que representa al enemigo de los hijos de Dios. En todo el libro de Apocalipsis, aparece 13 veces como el dragón. La cabeza, cuernos y diademas serían símbolo
de su poder. Fijaos que en otro momento van a alegorizar las diademas, los cuernos y las cabezas como reinos y como poderes, pero en este caso se lo alegorizan así. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y como los ángeles algunas veces son revelados como estrellas, y esto pasa a lo largo de la palabra de Dios, tenemos ahí la cita, Apocalipsis 1:20, los ángeles son entendidos como estrellas. Podemos entender que serían los ángeles que se rebelaron contra Dios y ahora están en el reino de Satanás. Y esto no nos debe extrañar que tantos ángeles siguieran a Satanás. Fijaos, la tercera parte de los ángeles se rebelan contra Dios a la misma vez que Satanás. Esto es una cosa que digo que no debe sorprendernos, porque cuando vemos el mundo son mucho menos los llamados, son mucho menos los hijos de Dios que los creyentes, ¿no? Entonces que ellos se rebelaran, que hubiera tal cantidad que se rebelara y que no quisiera ir contra Dios, no debe ser una gran sorpresa para nosotros. La persecución de la mujer. La imagen de la mujer y la bestia se divide en dos partes, una estando encinta y otra después de dar a luz el varón. Van a entender ellos que la mujer encinta es el pueblo judío y la mujer que ya ha dado a luz es los cristianos, la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso en esta mujer se junta la idea cristiana y la idea judía. La primera fase de la persecución es por parte de Satanás a los judíos, y la segunda parte de la persecución es la persecución de la iglesia por parte de la iglesia romana. Ahora debemos entender que el dragón significa los enemigos de toda la historia y también va a significar la iglesia romana. Tenemos aquí otra vez una dualidad en la alegorización. He hablado mucho sobre la alegorización. El problema de alegorizar es que ¿dónde pones el final a tus alegorías? ¿Dónde te basas para alegorizar todo eso? Muy bien. Cuando la mujer da a luz, el varón es arrebatado al cielo. Esto sería Cristo el que juzga con vara de hierro. Esto es lo que hemos visto en el versículo 5. Es llevada al desierto y ahí es sustentada 1260 años, van a decir ellos. El desierto representa un lugar sin vida en el cual estar ocultos, y ahí sobrevive la iglesia 1260 días. Estos 1260 días lo veis en el versículo 6, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Recordad que en este punto de vista historicista va a decir que todo está atrás, que todo ha ocurrido ya. Pues vale, tenemos que buscar, o tienen que buscar los historicistas, 1260 años de algún sitio. ¿Qué van a decir ellos? 1260 días, lo vamos a interpretar como años, dicen ellos, y nos arroja lo que tenéis ahí en la hoja, la fase del desierto, la soberanía papal en Europa. 1260 años, recordad, 538, el Imperio Romano se ha disuelto hace poco tiempo, llega un señor que no me acuerdo el nombre, un nombre muy raro, pero ayuda al Papa que está en ese momento en Roma a vencer a los bárbaros que han conquistado Roma. El Odogredo que comenté la semana pasada, este es el que terminó de dar el golpe final a Roma y destruyó el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Esto es sobre el año 476. Gobiernan unos años los bárbaros Roma hasta que este señor, enviado por el Imperio Bizantino, ayuda al Papa a echar a los bárbaros. Y este es el momento en el que la Iglesia va a tener por primera vez en la historia poder real sobre una nación. Antes tenía influencia en las naciones, y hay unos años de catolicismo libre, desde el 300 y algo, que Constantino declara el cristianismo como religión oficial, pero siempre ha existido gobierno, porque continuaban los césares y el senado y todo eso, y por otro lado la iglesia romana, la iglesia católica romana. Como el imperio ha caído,
Roma, la Iglesia Católica Romana, tiene el poder sobre Roma en este momento. Y por esto ellos van a señalar esa fecha. En esos años, aproximadamente sobre el 538, es cuando el Papa, y lo dije la semana pasada, no me acuerdo el nombre, creo que era Pío, es cuando hace este edicto en el cual dice: nadie puede echar al Papa de su silla. Nadie puede protestar contra lo que dice el Papa. Bonifacio, Pío, sí puede ser, puede ser, puede ser. No, ahora se me lían ya los papas y los vándalos y los niños. Pero lo dije la semana pasada. Entonces, desde el 538 tenemos un gobierno muy fuerte de la Iglesia Católica, gobernando muchas veces Roma, gobernando como se ha declarado jefe de todos los cristianos, teniendo poder por encima de reyes y de imperios. El Papa es el que está por encima siempre de todo. ¿Por qué con su calculadora cuentan los 1260 días, cae en el 1798 y dicen: hombre, evidentemente cae en el 1798? Nosotros decimos: ese año, ¿qué pasó ese año? Que es tan señalado, o bíblicamente tenía que ser tan señalado. Pues fijaos que dice ahí el texto, en página 27. En el 538 la Iglesia Romana y el Papa empezaron a tener un poder claro sobre los imperios. Hasta el año 1798, en que la Revolución Francesa, ¿sí? Salen las cuentas, ¿verdad?, quitó el poder a la Iglesia Católica. La Revolución Francesa fue un movimiento totalmente laico y atacó a la Iglesia en Francia. Es una época de la historia que para la Iglesia Católica en Roma muy negra. Hay un famoso cuadro en el cual se llama Misa en alta mar, y es un cuadro de aquellos tiempos, y como se había prohibido el dar misa y hacer Eucaristía en tierra francesa, ¿qué hacían los católicos que todavía querían participar de la Eucaristía? Pues se montaban en barcos, montaban un cura en el barco y hacían una misa en alta mar o en baja mar, donde fuera, en el agua lo hacían. Hay un cuadro, buscarlo, es un cuadro muy interesante, se ve al párroco dando misa desde un barco y el resto de los acólitos todo ahí en barcos. Sigo leyendo, dice... se ataca a la Iglesia en Francia, se matan muchos sacerdotes mueren, se retiran en las fiestas con significado religioso, se cambian nombres de pueblos por ser religiosos y se intenta instaurar un calendario nuevo, y esto es también muy curioso, basado en semanas de 10 días en el cual no hay un día del Señor, no hay un domingo, no hay un día del Señor, y era un calendario con 7 días por semana. Y investigado, yo disfruté leyendo un poco esto con tan poca utilidad, pero quitan absolutamente toda relación con lo que significará religioso, y es un calendario totalmente laico. Después de la Revolución Francesa, si recordáis un poco la historia, Napoleón vuelve al final de la Revolución Francesa a poner un poco de orden, porque aquello era un desastre, y yo creo que todos lo habéis estudiado esto. ¿Qué pasa? Napoleón llega a Francia, una Francia totalmente laica, ¿y qué está pasando desde Roma en esos días? Roma está echando sapos y culebras contra los franceses y contra los revolucionarios por todo lo que están haciendo a su iglesia. ¿Qué hace? Manda edictos condenando a todos los franceses, el Papa, y a Napoleón le molesta. Hace un edicto contra Napoleón también, porque Napoleón, cuando vuelve, él no quita automáticamente todo este movimiento laico. Los primeros años está con este movimiento laico. El Papa excomulga a Napoleón, y Napoleón, ¿qué dice? Dice: vamos a ver, si yo soy aquí el jefe de Europa, tú me vas a decir a mí esto. Y se va a Roma, ¿y qué hace? Secuestra. ¿De acuerdo? La historia es fabulosa, ¿verdad? Pues él va y secuestra al Papa. ¿En qué año? 1798. Y en los siguientes. Mirad la historia. El secuestro del Papa es un poquito después de este año. Pero en el 1798 es cuando ocurre eso. ¿Qué más
Muy bien. Cuando Napoleón vuelve al final de la Revolución Francesa, recordáis que Napoleón gobierna muy poquitos años, de memoria voy a decir que gobierna hasta el 1815 o algo así, por ahí. Cuando Napoleón vuelve al final de la Revolución Francesa, secuestra al Papa Pío, mira, este sería Bonifacio el otro, tenía razón, Vilma. Y tiempo después los suelta imponiendo unas condiciones que marcarían el futuro de Francia y el principio de la separación Estado-Iglesia. Y esto va a ser importante. Y tiene cierto sentido que Roma empezara a dejar de tener poder en el mundo. Porque Francia, por la Revolución Francesa y por Napoleón, divide los poderes que han estado 1260 años juntos. Los poderes de Estado y religioso. Si os acordáis, en los tiempos de la Reforma, los emperadores gobernaban según lo que lo decían los católicos, la Iglesia Católica influenciaba, y todo era una mezcla enorme en los tiempos de la Reforma. Gracias. Los tiempos de la Reforma sigue estando todos esos poderes mezclados. Muy bien, 1798 marca esto, y la tendencia que va a haber en muchos países es que se empieza a separar el Estado de la Iglesia. La Iglesia Católica empieza a ceder en los diferentes estados el poder solamente al Estado. Va a ocurrir algo también, es una época donde empieza la descolonización, donde muchos países van a quitarse el yugo de los colonizadores que les estaban pues colonizando, ¿de acuerdo? Oprimiendo, si queréis mejor dicho. Empieza una era de la historia conocida por la descolonización de los países a nivel global. En esa fase de persecución, ellos la entienden como y esto es aparte. La Iglesia, ¿qué significa que está en el desierto 1260 días? Pues que en esa época donde la Iglesia Católica es el gran imperio, voy a decirlo así, que está gobernando el mundo, en ese momento existe dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica la verdadera Iglesia. El tiempo de ese desierto es un lugar, el desierto es un sinónimo, y esto es una alegorización muy sencillita. El desierto no es una imagen de abundancia y todo maravilloso, ¿no? El desierto tiene que ser algo duro, difícil, desértico, y está hablando, alegorizan que este tiempo es en el cual la Iglesia real está escondida dentro de la Iglesia romana y también en otros grupos que seguían manteniendo la fe pura. Fijaos, esto dice Enrique Rosenthal, adventista y historicista. Dice: tal como Dios rescató su mujer pura con las alas del águila bajo la primera opresión en el Éxodo, utilizó nuevamente las alas de águila para rescatar a su mujer pura de la segunda opresión. América, la tierra que ayudó a la mujer, tiene el símbolo del águila, y la Revolución Francesa, con sus tropas que impusieron al Vaticano la herida mortal y terminaron con la Inquisición en Europa, también tenían el símbolo del águila. La Revolución Francesa no tenía el símbolo del águila. El que tenía el símbolo del águila es Napoleón Bonaparte. Su escudo es un escudo típico, con mucha ornamentación, fondo azul, en el centro del escudo fondo azul y un águila. Y ese era el escudo de Napoleón. La Revolución Francesa no tenía ningún escudo con un águila. Entonces Rosenthal no acepta, no acierta totalmente, pero ¿por qué va a decir este hombre que América es esas alas que salvan a la mujer? Fijaos en los versículos. Versículo 14: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ellos van a decir que en esta época también pasó la
los puritanos escapando a América, un lugar donde libre culto, pero no había nadie para decirles que no podían, bueno, si estaban los indios no se metieron mucho con la religión de los puritanos, pero un lugar donde no eran oprimidos. Recordad que hay no solamente puritanos, otros grupos, tanto cristianos como no cristianos, muchas sectas también son oprimidas en tiempo de la Inquisición y perseguidas por la Iglesia anglicana, por la Iglesia luterana, por la Iglesia en Suiza también. Todos estos van a ser perseguidos. Los historicistas van a decir esas alas de águila son que por fin pudieron escapar y ser libres. Dios les salva llevándoles a América, y en la actualidad sabemos que América, seguramente su símbolo más importante es el águila calva, esta águila con la cabeza blanca. Y la otra ala sería Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, quitándole el poder al Papa. Curioso, ¿no? Desde luego que es muy curioso. Luego vamos a decir un par de cosas sobre. En puntos fuertes y puntos débiles vamos a decir un par de cosas sobre esto. Pues ahí tiene algo más sobre las alas de águila. Se menciona también América. Conocemos la historia, que siendo ya perseguidos los puritanos varias décadas, decidieron viajar al Nuevo Mundo y allí encontraron libertad de culto. Fue el comienzo de la libertad cristiana de la mano de una nación tolerante y animante del cristianismo. La tierra que ayuda a la mujer a escapar será entonces el gran descubrimiento de las Américas, donde huyen los creyentes y tienen un lugar enorme de tierra, una tierra menos por los indios otra vez, pero una tierra muy extensa y una tierra virgen en la cual podían ir básicamente donde quisieran. Y sabéis que muchos años después todavía se seguía yendo hacia el oeste a descubrir tierra o a conocer tierra, mejor dicho. Versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente del versículo 17, si la mujer, en esos 1260 años, si la mujer representa a la iglesia cristiana, ahora entra en escena otro remanente, ¿verdad? ¿Quién vamos a entender que es este remanente, como hemos leído ahí en el 17? Pues dice que el remanente del versículo 17 debe ser alguien distinto a la mujer porque es su descendencia. ¿Qué sería la descendencia de la mujer? Pues si entendemos que Dios cumplió casi todas sus obras antes del 1844, la descendencia son todos los creyentes adventistas que están después de esa fecha. Él dice esa descendencia del versículo 17 debe ser, claro, los adventistas. ¿Cómo no? Y dice Óscar Mendoza, adventista y selicista también, en estos últimos días, en relación a otras denominaciones cristianas, creer y proclamar estas verdades permite admitir que otro grupo religioso que no posea como mensajes el Evangelio eterno, la ley de Dios, el juicio preadvenimiento, la creación, la caída de Babilonia, la segunda venida de Cristo, el santuario celestial y la autoridad de la Biblia, no puede ser el remanente que describe Apocalipsis 12. Está diciendo básicamente, los que no creen como nosotros no pueden ser el remanente. Y aquí da una lista de cosas que son básicas para el adventista. Ahora, yo dije la semana pasada que yo creo que habrán adventistas en el cielo, y entonces me tiraste cosas y tal. No pasó eso. ¿Por qué digo esto? Ellos tienen la salvación solamente por fe. El resto es añadido. Ahora, yo no he visto, todo lo que he investigado de ellos, nunca han dicho que el resto de sus pilares, por decirlo así, otorguen gracia. Entonces dan a entender que la gracia solamente viene por la fe. Os dije que os ponéis a buscar en bibliotecas y ellos son grandes estudiantes del Evangelio, y he visto tochos así de romanos que no tienen nada que envidiar a nuestros tochos de romanos, lo digo con mucho respeto, pero ellos creen la salvación por fe. Añaden todo esto y quizá la salvación está muy apagada entre estos pilares y quizá no se predica una salvación abierta. Pero ¿habrá adventistas? Yo creo que con bastante probabilidad sí.
Y católicos habrán también, con bastante probabilidad habrán, seguramente. Recordad, en todo momento, nosotros no somos jueces al final de la salvación. Está grabando la cámara, voy a decir esto, fuera de cámara, voy a decir esto. Cuando... No es sabio... Sabéis, he visto esto un par de veces y es más contraproductivo que productivo. Cuando fallece una persona y tú tienes la bastante clara que no está en el cielo, ¿creéis que es sabio ir al resto de familia y decir, está en el infierno? Oye, pero es Biblia, ¿no? Espera, es Biblia. Está en el infierno. Y tú te vas a poner ahí delante con la Biblia y les vas a predicar y no vas a decir ninguna mentira. ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo que yo he hecho en varias ocasiones? Decirle, Dios, que es un juez perfecto, va a juzgar perfectamente el alma de esa persona. Y luego, si esa persona quiere saber más, pues ya hay que sentarse y en otro contexto hablar. Pero no uses nunca la palabra de Dios para destruir, que se puede hacer. Esto fuera de esto paréntesis. Por eso digo, ¿habrán adventistas? Seguramente. ¿Habrán mormones? Más complicado, mucho más complicado. No sé. Habrá muchas sorpresas en el cielo. Desde luego, luego vamos a ver en los contras problemas, fijaos, solamente con la interpretación de Apocalipsis, pero para los adventistas el libro de Apocalipsis es muy importante, es muy importante, porque quizá voy a decir que más que para ninguna otra, voy a decir así entre comillas, religión, porque ellos van mucho a la profecía y ellos ven muchas profecías cumplidas en ellos y están esperando que vengan esos desastres. Y cuando echáis un vistazo por internet veis que los adventistas hablan muchísimo de la profecía y muchísimo de Apocalipsis. Muy bien, vamos con lo siguiente. Cuando veamos el punto de vista dispensacional, interpretaremos todas estas imágenes. Muy bien, tenemos capítulo 13. Tenemos que llegar al final del libro, así que vamos a hablar rápido. Las dos bestias. La primera bestia tiene que ver con Roma en su época papal. Sus 7 cabezas son 7 montes, que son los que rodean la ciudad de Roma. Esto es así. Si miramos Daniel 7:25, veremos que esa bestia también es Roma y se le da una época de poder, siendo un tiempo y 2 tiempos, y la mitad de otro tiempo, la época que se le da de poder. Como ya habéis leído Apocalipsis un par de veces, no estamos leyendo los versículos porque sabéis lo que ¿de acuerdo? Tenemos a las dos bestias. Esa bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Pues esto lo van a entender como la Iglesia Católica Romana, habiendo recibido el poder por parte de Satanás para gobernar esos años. Muy bien, tenemos el cántico de los 144.000. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie, y hay una serie de hombres sellados, 144.000, 12.000 de cada tribu, nos dice. ¿Dónde dice? Bueno, ellos van a entender que los 144.000 son los adventistas, los elegidos. Otra vez 144.000 no tiene ninguna simbología sobre números. El 144.000 no significa nada, simplemente es todos los elegidos. ¿Vale? Seguimos adelante. Los 3 ángeles. Estos 3 ángeles traen 3 mensajes. El primero es temer a Dios,
Ha caído la gran Babilonia y el que adore a la imagen beberá de la ira de Dios. Estos tres ángeles con estos tres mensajes son la Iglesia Adventista y sus predicaciones. El mensaje que la Iglesia Adventista está dando al mundo hoy en día es este mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien, la tierra sesgada. Esto es una imagen de la parábola que contó Cristo en Mateo 13 sobre la siega al final de los tiempos. Tenemos en Mateo 13 esa imagen de la siega al final de los tiempos, y en la cual serían separados, eso es del versículo 14 al 20, donde serían separados los justos de los injustos. Cuando entramos en el capítulo 16, vamos a tener, en el 15 tenemos las 7 postreras plagas, capítulo 16, copas de la ira. Tenéis ahí la primera plaga, es una úlcera maligna y pestilente. La segunda plaga, el agua del mar se convierte en sangre, millones de cadáveres flotan sobre el agua. Tercera plaga, el agua de los ríos y las vertientes serán afectadas. La cuarta plaga, se derrama sobre el sol, que quema a los que ilumina, a los que toca. Quinta plaga son tinieblas. Sexta plaga es donde leemos la palabra Armagedón, y esta lo vamos a leer, versículos 12 al 16. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entra el séptimo ángel, derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este ya está, es lo que dicen los adventistas, que cuando Dios se sienta al lado, cuando Cristo se sienta al lado de su Padre en el trono, dice ya está, y se derraman entonces las iras. En versículo 16, Armagedón, hay una reunión pero no una batalla. Cuando las fuerzas del bien están a punto de ser destruidas por las fuerzas del mal, Dios intervendrá y luchará por sus hijos. La victoria es de Jesús, es el vencedor. Séptima plaga, hecho está, indica que todo queda terminado. Entonces rayos, truenos, granizo, terremotos sacuden la tierra, y los tiempos finales del mundo. Si queréis más detalles, podéis pasar las horas que queráis investigando sobre cómo interpretan los adventistas esto, ¿de acuerdo? Yo estoy yendo por encima porque si no, esta es la segunda clase de los adventistas y podríamos hacer más. Condenación de la gran ramera, capítulo 17. Llegados a este punto, es fácil pensar en la gran ramera como la Iglesia Católica, al ir sentada sobre una bestia, y piensan que será la Iglesia aliada con un poder estatal. La madre de las rameras es un título fácilmente aplicable a Roma, pues siendo la Iglesia de Dios se corrompió hasta ser lo que es hoy. La Iglesia Católica es la gran apóstata de todos los tiempos. Fijaos que cuando la Iglesia romana tiene tanto poder, esos 1260 años en los que básicamente ya gobierna el mundo no es un lugar mejor, el mundo es un lugar terrible y horrible. Lo dije la semana pasada, ahí está la Edad Media baja, la Edad Media alta, lo llaman el tiempo del oscurantismo, no hay avances en medicina, no hay avances en espiritualidad, no hay avances en guerras, no hay avances en nada. Y es el momento en el cual la Iglesia tenía la capacidad
y la autoridad de haber convertido el mundo entero por la predicación, pero lo que hace es volverse cada vez más una apóstata, una ramera, una mujer que es infiel al que debería ser su marido. Esta ramera, siendo Roma, está embriagada con la sangre de los santos, siendo los mártires de la Iglesia. Y sabemos que la Iglesia Católica persiguió en varias épocas muy fuertemente a los que eran mártires de la Iglesia y desde luego cristianos reales. La Iglesia Católica Romana se aliará con reinos de este mundo para dar el poder a la bestia que peleará con Cristo. Finalmente los reinos aborrecerán a la Iglesia y la abandonarán. Los adventistas están esperando que esto ocurra. Están esperando que Roma vuelva a tener poder y vuelva a aliarse con naciones. El punto dispensacionalista también está esperando esto. Nosotros creemos que Roma se aliará con otros poderes y bueno, todo esto está por ver. Pero fijaos como dice el capítulo 17, que al final esta bestia, siendo un reino o un poder, reinará hasta que se cumplan los tiempos de los tiempos. Y bueno, ahí tenemos del 8 al 18 también como esta bestia al final reniega de la ramera que lleva encima, y ellos van a entender que Roma va a ayudar a una serie de reinos a tener el poder de la tierra, y al final, cuando esos reinos tengan el poder, darán a un lado a Roma. ¿De acuerdo? Muy bien, capítulo 18 representa la destrucción que espera a los que siguen confiando en este mundo y que al final serán destruidos, con todo el sistema comercial, social, económico y religioso, todo con fuego por parte de Dios. Están esos versículos donde dice que los hombres se ponen de lejos a ver cómo arde la ciudad y cómo sale el humo de la ciudad. Y si tenéis buena memoria, cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, muchos decían: mira lo que dice Apocalipsis, que la gente se pondrá de lejos a mirar cómo humea la ciudad y la destrucción, y esto se está cumpliendo. Bueno, yo creo que no se ha cumplido. Así que eso como dato curioso. Capítulo 19. En capítulo 19 tenemos alabanzas en el cielo, y después de esto hay una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. A los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los adventistas van a decir que esto está todavía en el futuro. ¿De acuerdo? Capítulo 19, seguidamente tenemos la cena de las bodas del Cordero, y a mí me ha gustado mucho cómo los adventistas expresaban esto. Y ellos expresan el versículo 19 como los dos banquetes. Y me gustó porque realmente hay dos banquetes. El primer banquete es la cena de las bodas del Cordero. Fijaos ahí debajo de los dos banquetes dice: en primer lugar tenemos las bodas del Cordero, donde los redimidos, rodeados de alabanzas en el cielo, comparten el banquete de bodas con Cristo. Después tenemos el otro banquete, que es la gran cena de Dios. ¿Qué es la gran cena de Dios? Esto no lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? ¿Qué es la gran cena de Dios? Pues tenemos en la gran cena de Dios, es el versículo 17 de Apocalipsis 19, que dice: y vi a un ángel que estaba en el cielo en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo.
se invita a todas las aves, vamos a entender carroñeras, venid y congregaos porque hay una gran cena. ¿Y hay una gran cena? Pues sí. ¿Y qué se sirve en el menú? Pues carnes de reyes y de capitanes, carnes fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y contrasta totalmente con la cena de la cual Cristo acaba de bajar, que es la cena de las bodas del Cordero, la cena por excelencia, y donde estaremos nosotros con el Padre y con Cristo, el esposo de la Iglesia, y Cristo baja y condena al resto a una cena, porque ellos son, los malos son el menú. Muy bien, ¿qué más tenemos? Capítulo 20, los 1000 años, el reino del Hijo. Muy bien, este capítulo lo vamos a explicar de esta manera. Eventos anteriores a los 1000 años, eventos durante el milenio y después del milenio. Antes del milenio, todos los hombres impíos habrán muerto por la venida de Cristo en el capítulo 19. Los justos vivos serán transformados en un momento y llevados al cielo. Los justos que murieron serán resucitados para ir con Cristo. Fijaos cómo van a interpretar ellos el milenio. Ellos van a decir, el milenio, primero, no son 1000 años, pero es una época en la que todos los que han muerto, y fijaos qué problemas tienen aquí. ¿Quién está en la boda del Cordero si Cristo tiene que resucitar gente? Si hay gente que tiene que ser resucitada en la tierra, ¿quiénes están en la boda del Cordero? Si decimos, estamos en este tiempo de iras, es ahora este momento. Lo siguiente que tiene que venir es la imposición del reino y que sean resucitados los muertos. ¿Quién está en la boda del Cordero? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaos que ellos tienen ahí un problema. ¿Quién está en la boda? Luego, en el punto de vista dispensacionalista nos da una respuesta buena para este. Bueno, en el punto de vista dispensacionalista no se plantea esta pregunta porque se enfoca de otra manera. Pero, fijaos, los justos que murieron serán resucitados para ir con Cristo. Tenemos en el milenio. ¿Qué pasa durante el milenio? Fijaos qué interesante. En esos 1000 años, aquí, y esto es otra cosa que tengo que decir, los adventistas no van a estar todos de acuerdo en todos los asuntos. Van a haber adventistas que van a hablar de un milenio alegórico, porque ya han alegorizado 18 capítulos antes, y hay otros que van a decir, no, el milenio es de verdad un milenio real. ¿Tienen base para decir que ahora los 1000 años sí son 1000 años reales? Pues si todos los números que hemos interpretado antes han sido alegóricos, ¿por qué vamos a llegar ahora y los vamos a hacer reales? Eso es incongruente en su hermenéutica, ¿vale? Vale, digamos, son 1000 años, pero eso no, son 1000 años. En ese tiempo, ¿quién hay en la tierra? No hay nadie. Claro, la iglesia ha sido llevada, después de la boda del Cordero, él coge a todos los muertos, se los lleva a su presencia. ¿Quién queda en la tierra? No queda nadie. Muy bien, pues entonces esos 1000 años son años en el cielo, no son años en la tierra, según ellos, ¿vale? ¿Qué está pasando en esos 1000 años en el cielo? Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero en el cielo, no en la tierra, ¿de acuerdo? El milenio es el reino de Cristo, de los justos, en el cielo. Es efectivamente un reino de paz y bonanza. La tierra está vacía y destruida por los juicios de Dios en las últimas plagas. Esto es lo que van a decir ellos. Después del milenio, Satanás es desatado al final de este tiempo y las naciones a las que engaña se unen en su lucha contra Dios. Vale, vamos a plantear otro problema. ¿A qué naciones engaña? No hay nadie en la tierra. Pues ellos van a decir, claro, es que en ese momento van a ser resucitados todos los que han muerto a través de la historia, buenos y malos, los buenos ya están resucitados, los malos van a ser resucitados, y Dios,
para que vayan a pelear contra él. Esto es lo que van a decir ellos. Fijaos, dice ahí, todo esto es cogido de ellos, todo esto es cogido de la doctrina que enseñan ellos. No estoy cogiendo a un dispensacionalista que está interpretando, no, esto es lo que dicen ellos, cogido de sus fuentes. Muy bien. Satanás es desatado al final de este tiempo y las naciones a las que engaña para que se unan en su lucha contra Dios serán los malos de toda la historia que han sido resucitados para el juicio. De alguna forma se rebelan contra Dios, no sabemos cómo, y son engañados por Satanás e irán a pelear contra la Nueva Jerusalén, que habrá descendido del cielo. Lo explico. Todos los buenos estamos en el cielo. Después de esos 1000 años, Dios resucita a los malos, Satanás les engaña de alguna forma que no entendemos, la Nueva Jerusalén baja al cielo y Satanás, con todas las naciones engañadas, va y pelea contra Jerusalén. ¿De acuerdo? Esto es lo que van a decir ellos. ¿Qué pasa? Finalmente Dios los eliminará con fuego y los juzgará a todos en el juicio del gran trono blanco, que lo tenemos al final del capítulo 20. Ahora, desde luego hay muchas preguntas que para nosotros no tienen respuesta. Ahora os voy, si vosotros consideráis que el milenio es literal, si consideráis que el milenio es Cristo gobernando en la tierra y teniendo un reino maravilloso y un reino de bonanza, también hay una pregunta obligatoria. Si ese reino de paz, y esto lo pondré en los contras del dispensacionalismo, si sabemos que automáticamente después del 20 viene el 21 y en vuestras Biblias encabezan seguramente cielo nuevo y tierra nueva. Vale, si el milenio ha sido una época de paz, donde el cordero juega con el león, donde todo va bien, donde la naturaleza es maravillosa, ¿por qué necesitamos que Dios haga tierra nueva? El punto de vista de ellos, que la tierra es un desastre, está destruida por las plagas, entonces Dios tiene que hacer una tierra nueva, eso sí tiene sentido. Ahora, en el milenio, tú dices, bueno, es que con fuego barre a las naciones, pero será algo más o menos local, entiendo. Igual no, igual la respuesta es que todas las naciones estarán dispersas y toda la tierra se quemará, puede ser. Esto también lo hablaremos. Ahora, tú que eres una persona muy lista, y dices, bueno, es que si tú me haces esta pregunta, yo te voy a hacer también otra. ¿Por qué tiene que hacerse un cielo nuevo? El cielo nuevo el cielo antiguo no ha sido destruido, ¿no? ¿Por qué debería haber un cielo nuevo? Todas estas las preguntas las dejo y ya las interpretaremos. Pero ellos dicen, página 32, después de este juicio universal, el que está sentado en el trono, que es Cristo, hace los cielos nuevos y la tierra nueva. La tierra estaba destruida todavía por las plagas de Dios. Estamos interpretando desde el punto de vista historicista, ¿vale? La Nueva Jerusalén baja a la tierra, Dios pone su morada entre los hombres y será una ciudad gloriosa, maravillosa y perfecta como ninguna que existió. Observemos cómo Dios contrasta el final de Babilonia, unos capítulos antes, y su destrucción con la bajada y la perfección y la eternidad de la eterna Jerusalén. Será una ciudad caracterizada por todo lo que dicen los versículos del 21.9 al 22.5. Y tenemos toda una descripción de la Nueva Jerusalén. Desde el punto de vista dispensacionalista, intentaremos explicar si es una ciudad física, si se mantiene en el aire durante el milenio, como dicen algunos, si baja y toca la tierra durante el milenio, todo eso lo interpretaremos. Advertencia y consuelo final. Cristo dice a Juan que no guarde, y esto es desde el 22.6 hasta adelante, hasta terminar el libro de Apocalipsis. Cristo dice a Juan que no guarde como cosas secretas, le dice, no selles, esto es el versículo 10, no selles las palabras de profecía de este libro, no las selles, no las hagas como secretas. Que no selle lo que le ha mostrado, sino que lo manda a las 7 iglesias para animarlas a ser fiel y advertir al que no sea fiel de su final. ¿De acuerdo? Esto es la culminación del libro. Idea principal, esto es con lo que quiero que os quedéis de los historicistas. El resto de interpretaciones, si las olvidáis, pues bien. Pero la idea principal es lo que quiero que os quedéis en la cabeza.
Los historicistas van a buscar eventos a lo largo de la historia para explicar lo que pasa en el libro de Apocalipsis. El historicista porque la interpretación de ellos se desarrolla a través de toda la Biblia. Los preteristas en el primer siglo, los historicistas a lo largo de toda la historia. Al estar sujetos a las fechas dadas por Guillermo Miller, deben interpretar de manera que ya estemos en el tiempo de los juicios. Serán catastrofistas en su interpretación de los tiempos actuales para poder apoyar que estamos en los días del juicio final. Es curioso que en varias de sus páginas, ahí está lo que he dicho antes, llevan un conteo de terremotos, desastres, guerras, hambres, pestes. Pregunta. ¿Por qué le dan tanta importancia a Guillermo Miller? Guillermo Miller es el que empezó el movimiento de los adventistas. Él lo empezó, además, no mucho antes del 1843. Ahora voy a decir una cosa. Cuando lees los escritos de los adventistas, ellos van a intentar ser estudiosos de la Biblia. Cuando tú ves sus... estas ideas las he cogido de ellos, pero con muchas cosas habían versículos. Claro, habían algunos versículos que yo no los he puesto porque esto no tiene ningún sentido que interpreten este versículo para darle esto. Pero cuando sales de la profecía y vas a otros temas, ellos van a ser igual de bíblicos o igual de diligentes en buscar citas para apoyar lo que están diciendo. Entonces, ellos, aunque tienen a Miller, y no nos olvidemos de Ellen White, que Ellen White es de ellos, la gran teóloga es Ellen White, y yo estaba viendo una conferencia adventista hace poco, ¿no? Y tenemos que salvar algo. No me gustó mucho. No, estaba viendo para preparar esto, ¿no? Y son bíblicos, pero hacen muchísimas referencias a Miller y a Ellen White. No las van a poner al nivel de Biblia, pero siempre van a decir, Ellen White interpretó de esta manera. No os olvidéis que Ellen White, recordad que en este punto Ellen White, entonces, los escritos de Ellen White y de Miller no se consideran autoritativos, pero son de mucha referencia para ellos. Por eso es que estos dos nombres siempre están con los adventistas. Y Miller fue el fundador de ellos. No sé decirte la fecha, pero no mucho antes de 1843. Porque él pertenecía a otra iglesia, no me acuerdo qué iglesia, y él empezó a hacer cuentas estando en otra denominación, y cuando vio lo que pasaba empezó a predicar a sus vecinos, a sus enemigos, a su misma iglesia, y los que le apoyaban le siguieron. Entonces él realmente salió de otra iglesia. Pregunta antes de pasar con las conclusiones. Muy bien. Pues a favor de la interpretación historicista, pues aparentemente hay un encaje histórico en varias cosas. Hay un encaje en las cifras que podría tener cierto sentido. El 2.300 años, 1.260 días de poder a la bestia, en la cual hace y deshace como quiere. Pues vaya, a veces las cifras encajan bastante bien. Recordad, ellos interpretan también las iglesias a través de toda la historia, ¿de acuerdo? Entonces aquí digo que aunque hubieran seguramente excepciones de iglesias que no encajan en su tiempo, recordad que hay alguna iglesia que es muy perseguida, o no, que es muy... La iglesia de la época de la Reforma es una iglesia en la cual vuelve a resurgir el Evangelio en la época de la Reforma, mundialmente o globalmente resurge, y el mensaje a esa iglesia es que tienes poca fuerza, tienes poco poder. Entonces hay cosas con las iglesias históricamente, cosas que encajan muy bien y cosas que no encajan muy bien. En el mensaje a Tiatira
2:18 al 29, Apocalipsis 2:18 al 29, y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora, este es un punto a favor curioso, porque si el mensaje es para la iglesia de Tiatira, ¿por qué dice que todas las iglesias iban a saber que yo soy el que escudriña la mente y el corazón? ¿No está hablando en primer término a Tiatira? ¿Por qué se podría levantar esa pregunta? ¿Quiénes serían aquellas otras iglesias que se iban a dar cuenta que era el que escudriñaba la mente y el corazón? Esta es una de las preguntas que pueden decir ellos a favor. Hay ciertas cifras, punto 3, que parecen coincidir con su interpretación y encajan sorprendentemente bien, un poco lo que he dicho. Cuarto, ellos dicen que durante el milenio la tierra está destruida. Tendría sentido que justo después Cristo hiciera cielos nuevos y tierra nueva. Eso es un punto curioso a favor de ellos. Si hay un milenio terrenal, ¿por qué sería necesario hacer la tierra nueva? Esto es lo que he comentado antes. No hay muchos puntos a favor, sobre todo porque ellos están obligados a interpretar según lo que dijo Miller. Y Miller les puso en un compromiso hermenéutico, porque tienen que encajar todas las cosas como sea. Tienen que buscar los libros de historia, abrirlos y buscar cosas que encajen. Como podríamos poner en contra lo que dijimos también de los preteristas. Pues tú no puedes interpretar, no puedes darle sentido a la palabra de Dios basándote en un libro de historia. No puedes coger un libro de historia y decir, sí, esto era así porque esto. Eso no tiene sentido. Muy bien, he dicho los puntos. En contra, que las 7 iglesias no significa necesariamente que cada iglesia representa una época. Más bien sería que están representadas todas las iglesias de todas las épocas. Cristo habla a una iglesia que ha perdido su primer amor. Pues a lo largo de toda la historia de las iglesias han habido iglesias que habían perdido el amor por Cristo y que habían dejado de ser cristocéntricas. Esto es lo que tendría más sentido para nosotros. Si las iglesias son épocas, ¿por qué escribir a Éfeso, que es la primera iglesia, que sería el periodo del 30 al 60 o al 100? Si Juan escribe en el 95, ¿por qué escribir un mensaje a una iglesia que ya está atrás en la historia? Esto no tiene mucho sentido. 3. Mandar un mensaje de haber dejado el primer amor a la iglesia naciente es un poco raro. Siempre nos parece una iglesia vibrante. La primera iglesia se le dice, has perdido tu primer amor. Oye, si esa iglesia es la iglesia que evangeliza el mundo entero. La iglesia que sale de Jerusalén porque es perseguida y va por todo el mundo. ¿Por qué dice que has perdido tu primer amor? Pues curioso. Ellos pueden contestar, dicen los tiempos que está Juan, 95, han pasado varias generaciones y la iglesia se está enfriando. Pues esto podrían contestarlo ellos y seguramente tendrían algo de razón. Cuarto punto en contra. Manda a Pérgamo un mensaje de haber resistido la prueba. ¿Qué prueba sería si el padre histórico dice que es una época de paz? Es una época de relativa paz porque dice que ha resistido la gran prueba. Punto 5. Entre los que defienden este punto de vista hay muchas interpretaciones históricas diferentes, lo que provoca que no se pongan de acuerdo en las fechas. Los historicistas, como he dicho, vas a leer a varios diferentes y no van a coincidir en fechas o no van a coincidir en interpretaciones alegorizando, cosa que es totalmente normal. Cuando se alegorizan textos va a haber mucha discusión y muy poco estar de acuerdo en esa alegorización, porque tú lo vas a enfocar desde un punto de vista, yo desde otro, y como ninguno de los dos tenemos base hermenéutica para interpretarlo, los dos podemos tener razón o los dos podemos estar equivocados. Es curioso que mencione la iglesia de la época de Filadelfia. Esto no es... Es curioso que mencione a la iglesia de la... Esto lo hice hace 2 semanas. Es curioso que mencione a la iglesia de la época de Filadelfia con su auge misionero como sin fuerza, cuando nos parece quizá la iglesia con la repercusión más grande al nivel de la primitiva. Sí, esto es la época de las misiones, ¿de acuerdo? Los historicistas van a decir que está en la época de las misiones. Y tenemos esos 1600, 1700 con esos grandes avivamientos en Inglaterra, en Irlanda, en varios sitios, grandes avivamientos, y básicamente empieza el boom de los misioneros, van misioneros a África, a India.
yo creo que antes había gente que había ido a todos estos sitios, pero ese año, esa época es la del boom de los misioneros. Y el mundo salen misioneros a todas partes. Pues dice que es una iglesia como sin fuerza. Pues a mí me parece una época de las más gloriosas de la iglesia, esa época de los avivamientos. Muy bien, los 144.000 no deberían ser judíos o tener alguna clase de relación con los judíos, que son 12.000 de cada tribu. Pues pregunta también en el aire para ellos. Apocalipsis 9 nos plantea una serie de retos interpretativos que ellos no pueden contestar sino espiritualizando. Interpretar así plantea más problemas que soluciones. Si tú terminas espiritualizando todo, estás planteando más problemas que soluciones. Y cuando tú interpretas un texto y te arroja más problemas que soluciones, pues tienes un problema. Porque ahora, en vez de contestar una pregunta, tienes que contestar 20. Entonces, es curioso. En el capítulo 10, el ángel con el librito difícilmente se podría interpretar como Cristo, porque la palabra otro denota algo de la misma naturaleza. Dice que viene otro ángel y ellos dicen, este ángel es Cristo. Y la palabra otro denota igualdad. Y ellos dicen, y lo que nosotros decimos es, no puede ser otro ángel a la altura de otro ángel si es Cristo. Debe diferenciarlo y decir que Cristo es diferente. Si estamos en los días del juicio, realmente no lo parece. Han pasado desastres desde el 1844, totalmente cierto, pero gozamos de una relativa estabilidad, ¿no? Para ellos, después de 1844, el mundo tiene que ser un desastre de trompetas, de iras, de plagas, de sellos, y ciertamente lo hay, pero no al nivel que esperaríamos cuando se desatan toda la ira de Dios. Es por eso que ellos van a llevar este conteo de terremotos y de desastres, y van a decir, ¿cómo que no hay desastres? Mira, si cada 10 minutos en el lugar del mundo hay un terremoto. Entonces, bueno, así lo entendéis. La séptima trompeta, con tiempo de angustia como nunca hubo, no parece reflejar el tiempo en el que estamos, de relativa o bastante comodidad. Esto es lo mismo. 12. La bestia del capítulo 11:7 no tiene sentido que signifique pelear contra los buenos. Pelear contra Roma sería pelear contra los malos. Bueno, esto podéis mirar el capítulo 11, lo entenderéis, no tenemos más tiempo. La iglesia de cada época, estas son de las preguntas para los que interpretan históricamente las iglesias. ¿La iglesia de cada época sabría que estaba en esa época? Porque si ellos dicen es que cada carta, cada iglesia ha sido escrita para la iglesia de ese tiempo y era consuelo y ánimo para la iglesia de ese tiempo. Imagínate que pasa tu tiempo y dices, no me digas, nosotros éramos esa iglesia, la otra generación era esa iglesia y hemos perdido el consuelo porque nadie nos había dicho que nosotros éramos esta generación. Fijaos que nosotros vemos la historia desde lejos cuando ya ha pasado y empezamos empiezan a meter en sitios. Pero ellos sabrían que estaban en la época de Pérgamo o de Tiatira. Complicado, ¿no? Muy bien, desde el punto de vista historicista diríamos que nos sirve poco a nosotros y a los primeros creyentes saber qué acontece a la iglesia a través de los siglos. Los escritos bíblicos siempre tienen utilidad inmediata y general. Si las iglesias son historicistas, si se tiene que interpretar de esa manera, pues oye, arráncalas de tu Biblia, ¿no? Porque esa época ya ha pasado, esto ya no hace falta, lo puedes tirar, porque ya ha pasado esa época. Y eso no tiene mucho sentido. ¿Qué consuelo es para nosotros ver cómo fue la iglesia en ese tiempo y qué pasó históricamente en ese tiempo? Pues tú puedes decir, pues hombre, sirve de consuelo de ver cómo Dios al final, aunque pasan por la prueba, al final les libra y les da unas promesas que cumplen. Podría ser, pero suena débil el punto de vista. Es difícil medir la obra de Dios a través de las diferentes épocas. Cuando en una zona hubo persecución, quizá en otra hubo gran avivamiento. Generalizar toda la iglesia y decir que toda la iglesia entre el siglo XV y el siglo XVI era igual, es un poco difícil. Tenemos la iglesia de Lazcao una hora y es una iglesia muy diferente. Y tenemos la iglesia de Gandía totalmente diferente, no en doctrina, pero en cómo se hacen las cosas, en la clase de gente y todo eso. Entonces, hacer una generalización tan grande tampoco suena muy coherente.
no siguen los historicistas ninguna clase de pauta temporal o interpretativa, si tienen que manejan tiempos de la historia. Lo que digo yo, van adelante y atrás en el tiempo, no hay ninguna correlación temporal entre los capítulos. El capítulo 19 podría ser, el capítulo 18 podría ser el capítulo 2, el capítulo 4 podría ser el 15, porque básicamente están repitiendo ideas a lo largo del libro. ¿De acuerdo? Cuando vimos la primera parte del libro, también hablamos de tiempo de gobierno de Roma, hablamos de los enemigos, hablamos de la Roma apóstata, porque básicamente se van repitiendo ideas a lo largo del libro Apocalipsis desde este punto de vista. La resurrección de la bestia después de 3 días, significando la renuncia de Francia al cristianismo, en esta época de la Revolución Francesa, donde Francia se va tan lejos del cristianismo, o sea, se intenta hacer laica, ellos lo interpretan como ahí recibe una herida la bestia que es Roma. Y vale, podemos decir que fue un golpe duro para Roma, pero tanto como para hacerlo significar una muerte y que luego resucita la Iglesia romana, es un poco difícil entenderlo de esta manera. Ellos sí pueden decir, recibió un golpe de muerte porque desde entonces no ha sido lo mismo, y en el futuro, como los 3 días no son literales necesariamente, en el futuro resucitará y volverá a tener poder, podrían decir. El último, por fin. Es inconsistente que el capítulo 17, la gran ramera, sea la Iglesia y tenga el nombre de Babilonia, y en el capítulo 18, que habla de la destrucción de Babilonia, represente el mundo entero. Pues volvemos a tener una inconsistencia a la hora de interpretar. Recordáis que la gran ramera tiene aquí su nombre, Babilonia, la reina de la ramera y algo más. Y luego el capítulo siguiente habla de Babilonia y no es la Iglesia. Entonces, un poco inconsistente. Vale, para el examen, próxima semana examen, y os digo lo que va a salir en el examen. No hay ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, William. No, solamente pues, pensaba en cuanto a lo que pues, nosotros creemos que por fe somos salvos, ¿no? Pero viendo marcadas las situaciones dentro de los artistas, de los pentecostales, todas esas cosas, de que ellos en la interpretación de la Biblia de ciertas cosas siempre tienden a mostrar como que el que no crea estas cosas también no está en el camino correcto, ¿no? Porque pues aquí vimos que si el que no, cuando estuvimos leyendo que el que no también, por ejemplo, a nosotros hay muchas otras denominaciones nos creen que no estamos en la Trinidad. Entonces eso hace notar de que en cierta manera cuando tú dices que muchos van a ser salvos, hasta qué punto la fe de ellos, teniendo tanto prejuicio, porque yo conocí a un señor que era pentecostal y decía que él se considera que no tenía el Espíritu Santo porque no había hablado en lengua, una cantidad de cosas. Entonces es difícil, ¿no? Pensar de que personas que sabemos de que creen en Jesucristo y que tienen la fe en Él, todas estas cosas condicionan su salvación, ¿no? Entonces, para mí me parece que en cierta manera influye mucho cómo se interpreta la Biblia en tu fe. Sí. Y ahí es donde puede haber titubear, ¿no? Titubear su fe, y porque al fin y al cabo, generalmente nosotros consideramos que toda secta es aquella que por obras va al cielo, ¿no? Que generalmente enfatiza más las obras van al cielo. Entonces pensaba eso. Sí, fíjate, nosotros voy a decir esto, nosotros no podemos decir nunca, nosotros tenemos la verdad absoluta. No, ninguno de nosotros puede decirlo. Yo voy a decir, la verdad absoluta está aquí. Y nosotros debemos ser muy diligentes
de ser los mejor intérpretes que podamos de esta verdad. Vale, si lo decimos así, también se podría expresar de esta forma. ¿Qué porcentaje de, voy a decir ahora, la Iglesia Bautista Bíblica de Irún, qué porcentaje tiene de verdad absoluta en su forma de gobernar y qué porcentaje tiene de fallos venidos por la época en la que vivimos, que nos influencia, y esto es real? ¿Qué porcentaje tenemos de influencia del mundo que nos hace errar en nuestra interpretación de la Biblia? ¿Qué influencia tenemos o qué cantidad de errores tenemos influenciados por la denominación de la cual venimos? Que todos venimos de una denominación, al final. Todos venimos de alguien que nos enseñó a nosotros. Estos son factores que meten error en la Iglesia. ¿Cómo lo voy a decir yo? Todas las iglesias estamos mezclados de verdad y de mentira. ¿Cuánta verdad y cuánta mentira? Va a depender de nuestra capacidad de interpretar la Biblia. Esto trae otra pregunta. ¿Cuánto porcentaje de verdad necesitas para ser salvo? Esa es la otra pregunta importante. Yo voy a decir, la cantidad de verdad que necesitas es creer en Cristo como Salvador y como el único que nos puede traer gracia. Claro, vamos a tener iglesias, y voy a ser muy generoso, no vamos a poner nosotros un 90%, hoy estoy generoso. Nosotros tenemos un 90% de la verdad. Los adventistas un 60%. Los mormones... Ni 30. Uy. Los testigos de Jehová, ¿cuánto porcentaje tienen? Y ahí es cuando nosotros entramos a ser jueces. Yo no voy a condenar a nadie al infierno, nunca. Yo voy a decirle, según yo entiendo la palabra de Dios y según yo la interpreto, entiendo que tú no eres salvo. Pero yo no voy a condenar a nadie al infierno, porque yo no veo la parte espiritual. Llegamos a iglesias que ponen poco énfasis en la interpretación bíblica, poco énfasis en el estudio de la palabra y mucho énfasis en sensaciones, en jaleo y en ruido. Pues nosotros vamos a decir, ellos tienen menos porcentaje de verdad. Ahora, ellos nos verán a nosotros y ¿qué dirán? ¡Uy, los bautistas estos están ahí en el 60 y si llegan! Entonces, yo no voy a decir nunca yo tengo la verdad absoluta. Yo voy a decir que delante de Dios yo le pido entender su palabra y vivir y que Él me ilumine. Eso es lo que yo voy a pedir. El resto está en manos de Dios. Y no ha existido ninguna iglesia en la historia con la interpretación perfecta, ni lo va a existir nunca. Los que ponen énfasis en otras cosas, y esto es otra cosa, igual debería decir esto más veces, pero muchas veces las iglesias con peor énfasis o con menos énfasis en estudio de la palabra, a veces son las iglesias que más evangelizan. Y yo sé además de un caso, hay una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, no voy a decir fundamentalista, pero una iglesia bautista, y la pentecostal evangeliza un montón y tiene barbaridad de cosas, pero doctrinalmente ellos saben que la iglesia bautista está mejor. Ahora la iglesia bautista doctrinalmente muy bien, y la iglesia bautista sabe que la iglesia pentecostal evangeliza más. Ahora, ¿dónde ponemos los porcentajes? Ahí. Qué preguntas más complicadas. No va a ser para esta noche, seguro. Veremos qué cosa va a ser. Vamos a... ¿Deberes? Sí, recuerdo los deberes. Examen próxima semana y lo que os voy a pedir es un resumen de 2-3 líneas de la interpretación historicista. 2-3 líneas es suficiente. Punto a favor, punto en contra. Que leáis Apocalipsis entero. No os quejéis que la semana pasada no habéis hecho nada,
leer Apocalipsis entero, y a lo largo del libro de Apocalipsis tenéis que encontrar 7 cosas que son del Cordero. 7 cosas que son del Cordero. Os voy a decir de memoria las bodas, os voy a decir el trono, os voy a decir la sangre. Ya, de memoria no digo más. Bueno, David, que estaba con nosotros, ¿quieres despedirnos? Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias que tenemos el gran privilegio de tener nuestra propia copia cada uno, que podemos estudiarla así a fondo, intensamente, y tenemos libertad para hacerlo. Señor, te pido que nos guíes, nos des iluminación, que nos ayudes a entender lo que es correcto, lo que es verdad, y Señor, danos la sabiduría y la humildad para hacer lo que debemos hacer en todo momento. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes a glorificarte en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Venga, la semana.